El versículo de memoria dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. Como introducción a esta lección que toca puntos muy importantes e interesantes, vamos a leer una cita del libro Profetas y Reyes que la citamos en algún momento, que dice lo siguiente: hacia el fin del reinado de Acaz, el rey apóstata, hizo cerrar las puertas del templo y se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros delante del altar. Ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. El paganismo parecía triunfante. Las potestades de las tinieblas casi a punto de prevalecer. Profetas y Reyes, página 152. Bueno, es en estas circunstancias en las que aparece el buen rey Ezequías. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a reinar en el año 729 a.C. en una corregencia con su padre, o sea, gobernaba junto con su padre desde que él tuvo 9 años hasta el año 715 a.C., cuando éste murió. Y desde los 25 años reinó 29 años en Jerusalén hasta el año 686 a.C. Fue un buen gobernante. Y Segunda de Reyes 18:3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Esto nos asombra muchísimo, que una persona cuyo padre Acaz era un incrédulo, un idólatra, y gobernara de una manera perniciosa para el pueblo, y donde la mayoría de la gente era idólatra y pecadora, un joven de 25 años tuviera tal voluntad y resolución de obedecer a Dios, tan claro juicio y tanta habilidad para rodearse de ese grupo que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. Podemos encontrar algunas razones de por qué Ezequías, era bueno. En primer lugar, su madre, de la cual solo conocemos su nombre, Abi o Abías, hija de Zacarías, que indudablemente debe haber sido un factor de peso en la piedad y obediencia del rey. La crianza de su madre, su influencia sobre el niño debe haber sido muy importante. En segundo lugar, la influencia de los profetas, sobre todo Isaías
y Miqueas, que profetizaron desde los tiempos de su padre, que constantemente instaban al pueblo a volverse a Dios, porque Dios tenía toda la intención de perdonarlos y aceptar a los que se tornasen a Él. Y en tercer lugar, Dios había preparado en medio de las tinieblas espirituales el corazón de una buena cantidad de hombres principales de Judá, hombres y mujeres obviamente, para que encabezaran un decidido movimiento de reforma con el fin de detener la marea de la apostasía. Ezequías demostró en esta crisis ser el hombre oportuno. Apenas hubo ascendido al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Llevó a cabo profundas reformas, sobre todo en el aspecto espiritual. Y estas fueron, primero, la restauración de los servicios del templo, tanto tiempo descuidado, con la cooperación de un grupo de sacerdotes y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación, a los cuales arengó con franqueza de corazón, diciéndoles: yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Segunda de Crónicas 29:10. En segundo lugar está vamos a ver la restauración de los servicios del templo. En un tiempo notablemente corto repararon y acondicionaron el templo y se celebró el primer servicio para pedir perdón por los pecados de la nación con la asistencia del rey, de los principales gobernantes y autoridades, los sacerdotes y el pueblo. Se ofrecían ofrendas por el pecado y nuevamente repercutieron en los atrios del templo los himnos de David y de Asaf con gran regocijo y alegría. En tercer lugar, la otra reforma importante es el buen comienzo hecho con la purificación del templo. Fue seguido por un movimiento más amplio en el cual participó tanto lo que quedaba de Israel como de Judá, y fue la celebración de la fiesta de la Pascua, una fiesta tan simbólica, tan importante, que hablaba del sacrificio del Mesías, del Cordero Pascual, en la salida de Egipto, y que durante muchos años no se había celebrado. La invitación a asistir a la Pascua en Jerusalén fue proclamada lejos y cerca por los correos reales de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, las pocas personas que habían quedado. Muchos los rechazaban y se burlaban, pero algunos se humillaron y vinieron a Jerusalén. Las calles de la ciudad fueron limpiadas de los altares idólatras que habían prosperado durante el reinado de Acaz. La Pascua se celebró y durante una semana los que asistieron fueron enseñados por los levitas en el camino del Señor con la palabra de Dios, y cuando terminó esa semana, los adoradores resolvieron dedicar otros 7 días más
para aprender más aún y ofrecer tributos de alabanzas y agradecimientos. Segunda de Crónicas 30:26 dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. En cuarto lugar, quedaba todavía una obra importante por hacer, en la cual debían tomar parte activa los que volvían a sus hogares, y era destruir las imágenes de Acera y de otros dioses paganos, derribar los lugares altos y los altares que estaban en todo el territorio de Judá y en el territorio de Benjamín, Efraín y Manasés, que pertenecían a Israel, hasta acabarlo todo. En realidad había algunos lugares altos donde no se adoraban ídolos, sino se ofrecían sacrificios a Jehová. Pero la existencia de estos lugares altos, digamos así, de adoración local, y que no estaban autorizados porque desde el momento en que Dios los estableció en Canaán, les dijo que habría un solo lugar unificado de adoración, que era donde estuviera el tabernáculo. Pero estos altares habían sido tolerados por mucho tiempo, pero muchos de esos lugares altos eran más bien idolátricos, francamente idolátricos y en contra de Dios. Entonces, en todo Judá, el rey ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Jehová, su Dios, y en todo fue prosperado. En quinto lugar, también restauró el sistema de rotación del servicio sacerdotal, los turnos en que los sacerdotes trabajaban en el templo y servían, y de los levitas, como fue instituido por David, y regularizó la contribución del rey para las ofrendas regulares del templo. También los diezmos y las primicias que la gente venía a ofrecer. Así demostró ser un hombre justo y equitativo que cumplió con sus deberes lo mejor que pudo. Todo lo que planeó fue llevado a cabo para beneficiar al pueblo y fue prosperado tanto él como toda la nación, porque colaboró con la agricultura, con la ganadería, también con todo el trabajo de las personas, y se vio la prosperidad a todos los niveles. Veamos ahora el segundo punto importante, que dice: librados de Asiria. Sin embargo, no todo era bueno, porque Ezequías había heredado de su padre, era una mala herencia, pero la tenía que sobrellevar, y era el vasallaje asirio, es decir, que él era un rey vasallo de los reyes asirios, tenía que pagar tributo y considerar que la autoridad de ellos estaba por encima de la suya misma. Era algo que desagradaba mucho a Ezequías. Mientras los asirios, que tenían prácticamente el dominio de Asia Occidental, estaban ocupados en Mesopotamia, porque siempre había rebeliones que tenían que sofocar, vivían guerreando los asirios. Entonces Ezequías hizo una alianza con los reyes de Egipto, que en ese tiempo era la 25ª dinastía de los faraones de origen etíope o nubios, es decir, que procedían de la zona oriental de África, y era una dinastía débil que no lograba todavía unir a todo Egipto, y fortaleció sus defensas, o sea,
Ezequías hizo la alianza con los reyes de la 25ª dinastía, que eran etíopes. Además de eso, fortaleció sus defensas con la esperanza de sacudirse el yugo asirio. El profeta Isaías se opuso vehementemente a tal política. Y hay un texto que dice así: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión». Isaías 31 al 3. O sea, Dios estaba aquí descalificando por completo esta alianza con Egipto, porque Egipto sería un poder que en el momento de comprometerse fallaría. Justamente acá esto que habla de la sombra de Egipto es un poco irónico, porque Egipto es un país donde hay mucho sol, es muy fuerte el calor y la luz del sol, y la sombra es escasa. Por eso era un poco, el juego de palabras, era casi imposible ampararse en la sombra de Egipto. Bien, un grupo considerable de judíos, sin embargo, era partidario de aliarse con Egipto, que en ese tiempo, como hemos dicho, era una nación débil, y aún por orden de Dios, Isaías estuvo predicando de esta manera para advertir al rey y a la gente que era partidaria de esta unión. E incluso por orden de Dios, como estábamos diciendo, anduvo en ropa interior como símbolo de humillación, privación y vergüenza por 3 años. La Biblia dice cilicio. Cilicio es una ropa que se usaba a veces como ropa interior, y era una ropa de una tela muy ordinaria, muy áspera, que por eso se la usaba como símbolo de humillación, privación y vergüenza por 3 años, según dice Isaías capítulo 20. Pero no pudo disuadirlo al rey Ezequías, que estaba resuelto a romper relaciones con Asiria a cualquier precio, y por eso el rey se negó a pagar el tributo. Era una rebelión abierta. Por ello, sufrió varias invasiones asirias. La primera fue la de Sargón, que casi no afectó a Judá porque solo perdió la región costera, la región que daba al mar Mediterráneo. Pero el primer gran golpe llegó en el año 701 a.C., que era el año 14º del rey Ezequías, cuando Senaquerib, rey de Asiria, invadió Palestina, pasando por el país como una aplanadora, dejando tras sí solo destrucción y ruina. En realidad hubo 2 campañas de Senaquerib, con un intervalo considerable entre las dos. La primera fue en el año 711, que era el 14º año del reinado de Ezequías, y la segunda fue hacia el final del reinado de Ezequías. Esto está en Profetas y Reyes, página 251. En la primera campaña, los asirios tomaron las ciudades amuralladas, eran las llamadas ciudades fuertes de la nación de Judá. Y según las crónicas de Senaquerib, él tomó 46 ciudades fuertes amuralladas de Judá. Cuando Senaquerib estaba en Laquis, que era la más importante de estas ciudades, que se encuentra a 30 kilómetros al sureste de Ascalón y a 43 kilómetros de Jerusalén,
a la cual había puesto sitio con baluartes y arqueros y la había humillado por completo, Ezequías envió un mensaje a Sennacherib, porque ya obviamente Sennacherib estaba avanzando hasta Jerusalén, porque Laquis era como el guardián de Jerusalén. Si había caído Laquis, iba a caer Jerusalén también. Entonces Ezequías envió a decirle: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. O sea, no sigas, yo te daré lo que me pidas. Y Sennacherib le impuso un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro y gran tesoro de gemas, piedras preciosas, camas de marfil, maderas valiosas y toda clase de tesoros de gran valor. Tuvo el rey que sacar la plata del templo y el oro de la casa real y se lo envió a Laquis. Pero Sennacherib no se contentó con esto. Él quería la capitulación de Jerusalén. Entonces envió desde Laquis una comisión de altos generales y funcionarios asirios para presentarle un ultimátum al rey: rendición total. Si no, iba a haber asedio, sitio hasta destruir a Jerusalén. La pregunta del Rabsaces, o gran copero real, que hablaba fluidamente varios idiomas, entre ellos el hebreo y el arameo, era: ¿en qué confías para resistir al gran rey? Que era el título de Sennacherib. Bueno, Ezequías, aparentemente desde el punto de vista humano, tenía algunas cosas en las cuales confiar. Había hecho grandes preparativos para una probable guerra con los asirios, aumentó el ejército, les proveyó de más y mejores armas, fortaleció los muros de Jerusalén, construyendo también torres, llevó a cabo una obra maestra de ingeniería para conducir agua desde la fuente de Gihón, que es un manantial que está fuera de la ciudad de Jerusalén, hasta el estanque de Siloé, que es un estanque construido dentro de Jerusalén. O sea, esto aseguraba el abastecimiento de agua a la ciudad si es que hubiera un sitio. Y para poder hacer esto, tuvo que construir un túnel o acueducto de 533 metros de longitud, excavado en la roca. O sea, esto es algo realmente impresionante. Y hasta hoy funciona el estanque de Siloé con agua que va desde la fuente de Gihón, llamada actualmente la fuente de la Virgen, hasta el estanque de Siloé dentro de Jerusalén por el acueducto o túnel de Ezequías. Este túnel tiene 533 metros de longitud. Pero estos grandes dignatarios asirios se burlaban de los soldados de Judá y de la escasa caballería que tenían. O sea, no tenían muchos jinetes ni caballos entrenados para la guerra, así como tenía Asiria. Se burlaban de la alianza con Egipto y decían que Egipto era como una caña cascada, que uno va a apoyarse y se quiebra la caña y se cae la persona que se quiere apoyar en ella. Y entonces, viendo que, por eso la pregunta del Rabsaces es: ¿en qué confías tú para desafiar al gran rey? Sabían, sin embargo, de la firme confianza de Ezequías en el Señor, el Dios de los hebreos, y de los esfuerzos que el rey hacía
para fortalecer la confianza del pueblo también en su Dios. Se jactaban de sus triunfos en todo el mundo conocido. Si su dios Asur parecía ser el más poderoso de todos, ni siquiera el Dios de los hebreos podría tener tanto poder como Asur, porque Samaria, la capital de Israel, había caído y por años Judá, la capital, era Jerusalén, había estado bajo el poder asirio, o sea, era un estado vasallo. Entonces, ¿dónde estaba el poder de Jehová? Era el desafío, la pregunta. ¿Cómo Satanás, este mensajero asirio, el Rabsaces, mezclaba astutamente verdad con mentira? Porque era verdad que los egipcios no eran confiables, era verdad que el ejército de este rey Ezequías era inferior al ejército de los asirios, era verdad que ellos tampoco estaban en condiciones de soportar un asedio, pero en lo que no tenía razón era que el Dios de los hebreos, el gran Jehová, era inferior al Dios de ellos, que era tan solo un ídolo. Él no estaba consciente, o si lo estaba como Satanás procurando engañar a la gente y persuadirla para rendirse de que su Dios era inferior al Dios de los asirios. Ezequías, profundamente angustiado y aterrado por la posibilidad de un sitio, porque era muy conocida la crueldad de los asirios con la cual trataban a sus enemigos y especialmente a los vencidos. Y entonces envió una comisión a entrevistar a Isaías con este mensaje. Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, la situación era tan angustiosa como una mujer que está por dar a luz, los hijos o el hijo está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas, entonces no puede hacerse el parto. Segunda de Reyes 18:3. Entonces se entrevistaron los enviados de Ezequías con Isaías y viene la respuesta del Señor que está en Segunda de Reyes 19:6 y 7. Lo primero que Dios dice es: no temas. Las amenazas asirias no eran vanas, pero el Dios de misericordia envía mensajes de ánimo. No temas. Pondré yo en él un espíritu, o sea, se refiere a un estado de temor y temblor en Sennacherib que lo apartaría de su idea de conquista y lo haría regresar a su patria aterrorizado y confundido, y además dijo: haré que en su tierra caiga a espada. La delegación de asirios con el Rabsaces volvió a Libna, otra ciudad fortalecida donde ahora estaba Sennacherib combatiendo, porque ya la había vencido y destruido a Laquis, había matado a muchísima gente, había llevado muchos otros prisioneros, entonces había avanzado a Libna. Y Laquis, hemos dicho que estaba a 40 y tantos kilómetros de Jerusalén, pero Libna estaba a solo 15 kilómetros de Jerusalén, o sea, estaba allí a un paso. Allí oyó decir Sennacherib que Tir-Haka o Tar-Haka, como aparece
en otros textos, el título o nombre, no sabemos, del faraón etíope, había salido para hacerle la guerra. El plan de Sennacherib era lograr la capitulación de Jerusalén antes de que atacaran los egipcios. Por ello, envió desde Libna, a 15 kilómetros de Jerusalén, otra embajada ya con un mensaje escrito. Por eso la Biblia habla de cartas, con un mensaje dirigido a Sennacherib, destinado a socavar su confianza en Dios. Decía algo así como: no te engañe tu Dios. Él no es más que los dioses de las naciones y ciudades que nosotros vencimos. Ríndete ahora para que obtengas al menos algo de clemencia. Ezequías llevó las cartas blasfemas al templo y las extendió delante del Señor que mora entre los querubines. Entonces ahí es donde está el versículo de memoria de quien hemos hablado, del Señor que mora entre los querubines. Se refería a la Shekinah, que era el resplandor, la luz de la presencia de Dios entre los ángeles, los querubines que estaban encima del arca en el lugar santísimo del templo. Ezequías aquí le muestra las cartas al Señor porque él siente celo por el honor de Dios que había sido mancillado por este arrogante rey pagano. Si Jerusalén era salvada, Asiria sería humillada ante todo el mundo. La respuesta de Dios fue, a través del profeta Isaías: ¿a quién has vituperado y blasfemado? Era una pregunta dirigida a Sennacherib. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Contra el Santo de Israel te has atrevido. Por cuanto te has airado contra mí, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino que viniste. Y además, Isaías le dijo al rey que Dios le daría una señal de que esto iba a ser así. ¿Cuál era la señal? No faltará comida en lo que resta de este año, ni en el siguiente, ni en el tercero, porque la tierra dará su fruto como en el año sabático. El año sabático era el 7º año en el cual no se labraba la tierra y se comía de lo que la tierra daba por sí misma de las plantaciones que tenía de años anteriores. Y además le aseguró que Jerusalén no sería atacada ni sitiada. Esa misma noche de las cartas y de la respuesta de Dios, cuando el ejército de Sennacherib ya estaba prácticamente frente a las puertas de Jerusalén, el ángel de Jehová, estoy hablando de un solo ángel, pasó por el campamento de los asirios y mató a 185,000 soldados, entre ellos los más valientes y esforzados, a los jefes y a los capitanes. Cuando los que habían sobrevivido despertaron a la mañana, se vieron rodeados de cadáveres sin saber qué había pasado. Cuando llegaron a Sennacherib estas noticias, porque él estaba todavía guardando el camino desde Judea a Egipto por si acaso venían los egipcios, las noticias de la terrible matanza tuvieron un efecto tremendo sobre Sennacherib. Sobrecogido de temor, el rey asirio apresuró su partida y se volvió avergonzado a su tierra.
Allí, mientras adoraba en el templo de su Dios, fue asesinado por 2 de sus hijos, los cuales escaparon con sus seguidores a un lugar de Armenia al norte de Asiria, y otro de sus hijos, Esaradón, lo sucedió. Todo como había dicho Dios que iba a suceder. Entonces vemos que esta liberación maravillosa, que únicamente podía hacerse por el poder de Dios, porque la superioridad de Asiria era abrumadora, la única forma de que la Virgen de Sión fuera liberada era que Dios obrara un gran milagro como este. Vamos al tercer punto, la enfermedad de Ezequías. En medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio de pronto aquejado por una enfermedad fatal. Isaías fue enviado con el lúgubre mensaje: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Sin embargo, el rey sintió que todavía podía orar a quien había sido siempre su amparo y fortaleza, que todavía había para él una pequeña luz de esperanza. Así que, llorando con su rostro hacia la pared, rogó a Dios que le prolongara la vida. Y Dios escuchó su oración. De inmediato vino la respuesta por Isaías, que estaba regresando a su casa después de haber dado ese mensaje de ordena tu casa porque de cierto morirás. Ahora Dios le dice vuelve y da otro mensaje. ¿Cuál era el otro mensaje? He aquí, yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Ordenó que se pusiese una masa de higo sobre la llaga. Aparentemente la enfermedad era como un tumor, una llaga que no curaba, y hasta concedió al rey una señal extraordinaria a pedido de Ezequías. El reloj de sol de piedra de Ezequías retrocedería 10 grados en el cuadrante. O sea, si la sombra que daba el reloj de sol, que era la que marcaba la hora sobre el cuadrante, adelantaba, digamos, eso no sería muy extraordinario porque normalmente a medida que el sol va en su órbita avanzando, la sombra también va avanzando. Pero lo extraordinario sería que la sombra fuera hacia atrás, o sea, que se retrocediera en el tiempo. No sabemos cómo Dios hizo este milagro en absoluto y no tiene ningún sentido especular sobre cómo puede haber sucedido esto. Pero lo interesante es que en los valles fértiles del río Tigris y Éufrates moraba una raza antigua, los babilonios, sujetos entonces a Asiria, que estaba, sin embargo, destinada a gobernar el mundo en el futuro. Entre ese pueblo había hombres sabios que se dedicaban a la astronomía, que observaban las estrellas, el sol, la luna, y detectaron inmediatamente que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados y se maravillaron en gran manera, y cuando supieron el origen de ese fenómeno extraordinario y el milagro de sanidad del rey Ezequías, mandaron una embajada para felicitarlo por su restablecimiento y aprender algo más de ese Dios tan prodigioso. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron por primera vez del corazón de Ezequías. Es por eso que
un poco se reflexiona también que cuando Dios dispone algo y nosotros no queremos aceptar esa decisión de Dios, no comprendemos a veces que es para nuestro bien. Es lo que pasó con el rey Ezequías. Él permitió que Satanás lo usara. El orgullo y la vanidad se posesionaron por primera vez del corazón de Ezequías, que expuso a los ojos codiciosos de los babilonios todos los tesoros de su casa, sus joyas, su plata, su oro, sus ungüentos y perfumes preciosos, su casa de armas, etc. No hizo nada para glorificar a Dios. En ningún momento habló del Dios que lo había sanado y que había obrado tan maravillosa curación de su enfermedad y de la señal prodigiosa de los 10 grados de la sombra del reloj de sol. Entonces tan solo quiso ensalzarse a sí mismo. Él no discernió que esto era una prueba que Dios le estaba poniendo para conocer su gratitud y su devoción, y también para que el rey mismo se conociera a sí mismo, cómo actuaría en una situación que no era la usual. Si lo hubiera hecho, o sea, si él hubiera dado gloria a Dios, eso habría sido como una luz a través de las tinieblas del paganismo. ¿Quién sabe si esto no hubiera cambiado el curso de la historia? ¿Cuán desastrosos serían los resultados de la acción del rey Ezequías? Isaías le dijo francamente lo que Dios le había revelado. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Nada quedará, dice Jehová, y de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, él había despertado la codicia que después de muchos años terminaría en el cautiverio babilónico, en el despojo de todos los tesoros del templo y de la casa real, y en la cautividad babilónica, donde muchos descendientes de la casa real serían llevados cautivos a Babilonia. Como conclusión, pensemos en esta cita. Aquellos con quienes nos asociamos día tras día necesitan nuestra ayuda, nuestro liderazgo. Pueden hallarse en tal condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en lugar seguro. Puede ser que mañana alguna de estas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. ¿Qué influencia ejercemos sobre estos compañeros de viaje? Para pensarlo. Profetas y Reyes, página 160.